gracias, señor alcalde, estimadas concejalas y concejales, dignísimas autoridades, queridos vecinos y vecinas, señoras y señores visitantes, amigos todos, muy buenas noches y sean bienvenidos a nuestras fiestas patronales de San Juan. Me sumo con ese abrazo entrañable, esa misiva que mandaba Facundo a nuestro querido Thiago, sobre todo porque con él viví muchos momentos de la infancia, de juegos en los hoyos, en las calles, también de participación en asociaciones. Fuimos miembros ambos de la directiva de esta sociedad y hicimos una labor interesante, por lo tanto, y además compartíamos mucho y muy de cerca toda esa inquietud por el campo, por lo tanto me sumo a la visiva. Permítanme y discúlpenme hacer un inciso que entiendo que es inapropiado para este acto, pero que considero imprescindible desde el punto de vista humanitario, y es que es manifestarle mi tristeza y repulsa porque en este siglo XXI se esté produciendo un genocidio con la pasividad de y cómplice casi de la comunidad internacional. Dicho esto y reiterándole mis disculpas, quiero en primer lugar agradecer a la Corporación Municipal que haya puesto su confianza en mí para que este año asuma la responsabilidad de ser el pregonero de las fiestas patronales, lo que agradezco enormemente, a la vez que le manifiesto mi inquietud al no estar convencido si lo hago por responsabilidad o por eso de que la ignorancia es muy atrevida. En cualquier caso, lo hago con mucho gusto y sabiéndolo un gran honor. Para que sepamos lo que vamos a hacer en los próximos minutos, quiero hacer mías las palabras de don Manuel Torres Estinga, de su prólogo para el apartado de pregones de la web historiadaria.com. Dice: para el ciudadano de hoy, el pregón es rememoración efectiva y testimonio histórico, emoción personal y catarsis colectiva. El pregón de una fiesta es una saludable parada en el devenir azaroso del tiempo. Durante unos minutos, justo lo que dura la lectura del pregón, la historia de ese pueblo se convierte en protagonista. El vértigo temporal del cotidiano vivir se torna calma, los problemas se aplazan, el tiempo se detiene y todo el pueblo se apresta a celebrar una ceremonia colectiva que tiene como oficiante al pregonero. Ceremonia de rememoración de la historia menuda de ese pueblo que el pregonero ha interiorizado y convertido en experiencia personal y recuerdo compartido. Porque un pregón no es discurso político ni lección de historia, sino algo más sencillo, íntimo e intenso. Tiene mucho de pública confesión personal y emotiva y nostálgica evocación de un pasado imposible de recuperar. En un primer momento de agradecimiento, nombraré a dos personas sin las cuales mi vida hubiera tomado otros derroteros. Cuando obtuve mi certificado escolar, tras mi paso por un experimento llamado AG, cayó en mis manos una beca para estudiar en la Universidad Laboral. Cuando ni siquiera yo creí en mí, hubo una persona que creyó ciegamente, me animó y me convenció. Pepita, madre, muchas gracias por creer en mí. Un día del mes de marzo de 1986, alguien de Magues se cruza en mi camino. Un viejo furgón Ebro F-108, una margarita y un poema consiguieron que dos almas desconocidas hasta entonces empezaran a escribir una historia común que ha durado 37 años, con dos hijas estupendas y un sol de nieta. Loli, gracias por cruzarte en mi camino. Casi todo me conoce, soy José Luis Pérez Dorta. Al menos lo era hasta que por algún trámite tuve que sacar un certificado de nacimiento. Entonces descubrí que había estado 15 años usando un nombre que al menos en parte no era el mío. A partir de entonces soy José, a seca, Pepe Dorta para los amigos y conocidos relacionados con el Pancho Lazo, Solo Dorta para los amigos y conocidos relacionados con la Universidad Laboral y la Mili, y aquí en mi querido municipio de Aría, José el Palmero. Soy, como ya dijeron, hijo de Servando, el Palmero, y de Pepita. Nací en La Palma el 12 de octubre de 1960, aunque desde chinijo, con menos de un año de edad, vivo en Aría. Aquí se formaron todos mis recuerdos de infancia y adolescencia, todas mis vivencias compartidas con muchos de ustedes, vivencias que intentaré desgranar someramente recogiendo desde las imágenes más borrosas de mis primeros recuerdos hasta las más frescas,
aquellas de que, consciente de cómo pasa el tiempo, conservo más como vivencias enriquecedoras que como nostálgico recuerdo. Fui consciente de lo rápido que pasa el tiempo a los 20 y algo. Paseaba por la Plaza Cairasco con mi primo Paco González, hijo de Juan González de Mague, de la calle Cuatro Esquinas, y de María Dorta de Aría, de la calle Molino, una de tantas y tantas familias que poblaron la isleta, que emigraron a finales de la primera mitad del siglo XX buscando una vida mejor, huyendo de la miseria de una isla que se antojaba sin futuro, una isla tremendamente dura con su gente. Les decía que paseaba por la Plaza Cairasco cuando un niño de unos 12 años se me acerca y me dice: perdón señor, ¿me puede decir la hora? Miré a mi alrededor y solo estábamos mi primo y yo, o sea, que se refería a mí. Bueno, reconozco que en principio me costó, pero acepté que ya no era un pibito. Para aquel adolescente había entrado en el mundo de los adultos, una faena que empecé a aceptar como una parte más de la asistencia. Y a partir de ahí, pues cumplir años dejó de angustiarme, porque los años son solo un cúmulo de experiencias. Y además, reconozcamos que cumplir años es muy bonito, que hacerse viejo también es muy bonito, sobre todo si contemplamos cuál es la alternativa. Aría ha sido y sigue siendo en muchos casos vanguardia del proceso educativo de la isla. No voy a referirle a la academia, al Colegio Libre Adoptado, ni a cómo se fue fraguando nuestro instituto. Tampoco voy a hablarles de la importancia que tuvieron algunos hijos ilustres de este municipio, como el caso de don Enrique Dorta, para que muchos jóvenes, hijos de familias humildes, pudieran estudiar, porque aunque reconozco la importancia de ellos y de personalidades, ya han sido nombrados con mayor conocimiento que el mío por otros pregoneros cuya experiencia fue más directa. Contando mis vivencias, quiero referirme a otros niños, a los que nunca se ha referido en ningún pregón, pero que fueron también parte de nuestra realidad. A los 6 años, don César, hombre tranquilo donde los haya, recibía a los niños en su primer curso. Era en las escuelas de arriba. Los pequeños en el aula trasera, los mayores con don Juan Valenciano, y las niñas en las aulas del patio interior con doña Marusa, doña Melitona y doña Eugenia. Entonces no era decente que se mezclaran los niños con las niñas ni para jugar al recreo. El segundo año nos tocó con don Manuel Perdomo, en la calle El Molino. Del aula de don Manuel recuerdo que una vez explicada la lección y mientras hacíamos los ejercicios se pasaba la clase paseando con la mano detrás del culo. Caminaba tan sigilosamente que cuando creíamos que estaba en el fondo de la clase y decidíamos preguntarle algo al compañero de al lado, alguna duda, pues recibíamos, como salido de la nada, semejante cocorrón. Se volvía a poner la mano detrás del culo, miraba para el techo como si la cosa no fuera con él y sin decir palabras seguía caminando. Todavía me duele nada más pensarlo. Eran los tiempos del vaso de leche que preparaba Inés. También había comedor escolar, igualmente llevado por Inés y posteriormente en las escuelas nuevas por Aurea, su hija. A partir del tercer curso pasamos a las escuelas nuevas, donde hoy está el parque móvil. Del tercer curso recuerdo rezar al empezar la clase, los arrestos sin recreo por no ir a misa el domingo, o de rodillas por no saberte la lección. Mi libro de ciencias de la naturaleza, siempre se tratara de la materia que se tratara, abierto por donde habían imágenes de animalitos o de campo. Y el Quijote. Todos los días después de comer, a unos niños de 8 años, mantenerles atentos con la lectura del Quijote. Además, la aventura de un hombre, un señor hecho y derecho, que en lugar de ser ejemplo para los niños, estaba siempre haciendo gamberradas, destrozando el patrimonio cultural, cargándose, entre otras cosas, los molinos, con lo importante que es el bosque para los canarios, ¿no? Luego vinieron los siguientes cursos, ¿no? La escuela no era el lugar donde iba ilusionado a aprender. Por poner un ejemplo, que en una ocasión en que nos preguntaban por el nombre de los astros, se levantaban los niños según era requerido por el docente, contestaban hasta donde sabía, se llamaba al siguiente y al siguiente, hasta que alguien acertara. En esta ocasión me tocó a mí, cosa muy normal al tratarse de astros, porque yo casi siempre estaba en las nubes. Se me entrega de premio un trozo de madera y se me ordena darle un reglazo a esos burros. Cumplo la orden siendo un tanto condescendiente, reconozco con los compañeros, y cuando terminé, y
para que aprendiera cómo se castiga, recibí el más bien dado de todos los reglazos, como premio por ser buen niño y por ser buen alumno, en ese caso. Con ese panorama, para algunos de los niños de este pueblo, ir a la escuela suponía un suplicio. Así llegamos a tropezones a séptimo o a octavo, arrastrando algunas asignaturas del curso anterior, y como una salida que nos permitiera abandonar el sistema educativo sin sumar la estadística del fracaso escolar, caímos en el AG, actualización para obtención del graduado escolar. Éramos el grupo más numeroso de toda la escuela, y es curioso porque de ahí salimos algunos maestros y muchísimos excelentes profesionales de distintas disciplinas, pero también ahí se frustraron muchas ilusiones. Aunque tenía yo el convencimiento de que mi futuro estaba reñido con los estudios, sobre todo después de que un docente le dijera a mi madre que no perdiera el tiempo ni el dinero en facilitar que fuera a estudiar porque era un paquete, mi madre no se rindió y me animó, me convenció para que aceptara esa beca de la Universidad Laboral que tenía en mi mano, que probara un trimestre y después decidiera. Pruebo y me encuentro con profesores cercanos. Allí recobré la confianza, la autoestima, y mis notas pasaron a ser excelentes. Y a partir de entonces mi formación no pararía. Técnico especialista en metal, graduado en artes y oficios, maestro de delineación, de modelismo y maquetismo, de medio informático, de forja artística, de moldeado y fundición de joyería, etc. Es justo decir que no todos los maestros eran iguales y que la llegada de nuevos licenciados iba haciendo que fueran cambiando algunas cosas. Nombrar como ejemplo más destacado a don Alejandro Perdomo. Él nos sacó de las cuatro paredes del aula, nos llevó a conocer y valorar nuestro patrimonio natural y cultural. Era por fortuna un loco atrevido, que nos llevaba a bajar el Risco por Guinate, a adentrarnos en la Cueva de las Palomas, a cruzar la Cueva de los Lagos o bajar después de las lluvias el barranco de Tenegüime, explicándonos cada detalle de la formación de las islas, de los primeros pobladores o de nuestra flora autóctona. La labor que realizó Alejandro Perdomo marcó a varias generaciones de arianos. En mi caso, sus enseñanzas y su ejemplo me acompañaron y me acompañan en mi vida personal, docente y pública. Con esta referencia de mi etapa escolar no quiero minusvalorar para nada la labor de maestros y maestras que hicieron una gran labor con los niños que tenían mejores facilidades para el aprendizaje. Con esta referencia quiero únicamente reconocer con un abrazo entrañable a todos esos otros niños y niñas que en una etapa tan importante de nuestra vida nos sentimos un poco unos parias. Animo a todo el mundo a ser Quijote, a construir castillos en el aire. Doy gracias a que en mi infancia construí castillos en el aire con el libro de Ciencias de la Naturaleza siempre abierto, y doy gracias también a maestros como Alejandro Perdomo que me ayudaron a imaginármelo. De mis primeros recuerdos en la escuela o fuera de la escuela me viene a la cabeza una importante afección renal que me trató don Antonio, un médico recién llegado que luego ocuparía un lugar importante en la historia de Aría como médico y como docente. Recuerdo las 2 inyecciones diarias durante meses, a don Antonio Bonilla y a doña Carmita la practicanta. Recuerdo esas cajitas de metal con un juego de agujas y jeringuillas que hervían en un caso de agua para su esterilización, unas agujas que recuerdo enormes. A 2 pinchazos diarios me tenían el culido como un bebero de pollo. Me pasaba la mañana además rezando para que fuera Carmita la que viniera a pincharme, porque la de don Antonio Bonilla, bastante mayor ya, con los temblores propios de la edad y algún traguito que también solía llevar a tales horas de la tarde, se me mostraban bastante más dolorosas. El agua, que estaba bebiendo, el agua siempre tuvo un papel vital en nuestra infancia. La lluvia era una fiesta para los chinijos, pisando los charcos, saltando de lado a lado el caudal de los barrancos. Cuando llovía se recogía agua de la azotea y también de la calle. La de la calle primero entraba en un hoyo llamado coladera, donde se decantaban las partes más sólidas, y a la libre pasaba solo el agua ya canela con las finas partículas de tierra disuelta. A los pocos días esta se decantaba y el agua empezaba a clarear y a ser apta para consumirla. Y cada par de años
se limpiaban las aljibes y ese lodo pasaba a una zanja hecha profeso. Eso era un verdadero acontecimiento para los niños con espíritu artista. A los pocos días disponíamos de una enorme cantidad de arcilla para modelar, donde dar rienda suelta a nuestra imaginación, darle forma a casas, animales, calles, barrancos. Recuerdo un día que me encontraba yo agachado, ensimismado en mi creación artística, cuando mi primo Luis Enrique, si está por ahí ya se la cobraré, se acerca sigilosamente por detrás y estirando con ganas las finas tiras de la cámara de bicicleta que armaban su tira china, la descargó con gusto en mi trasero. Aunque se me saltaron 2 lagrimones, mi cara debió ser terrible porque ni las piedras que le tiré pudieron alcanzar lo que hay el clavel abajo. Estuvo varios días sin aparecer. Luego creo que le perdoné, no porque yo fuera buena persona, sino porque no podía prescindir de los bocadillos de pan con mantequilla, queso fresco casero de cabra y dulce de membrillo o de guayaba que nos preparaba de merienda la prima Viviana, su madre. Dulce que venía en una cajita de madera, recordarán muchos de ustedes, que una vez vacía se le ponía una rueda rudimentaria y la convertíamos en un camión. Y los más hábiles le añadíamos con un cacharro de los de carne molida y con una tira de madera, unas tallas y un trozo de hilo de bala, hacíamos una pala mecánica articulada y todo. Al final del verano, cuando las aljibes tocaban fondo, íbamos con unos garrafones en carretilla al aljibe del pueblo, al pozo Tenala, o al pozo de la alberca, a buscar agua. Recuerdo que el aljibe del pueblo además manaba, o sea que cuando se vaciaba, al día siguiente podíamos volver a guindar. También recuerdo, aunque muy excepcionalmente, y con Inesito y con Paco Machín, en las burras a buscar, con 2 garrafones en cada burra, a buscar agua al chafariz. Un capítulo especial de mi historia se lo merece Úrsula. Mis primeros recuerdos me llevan a la casa de mis tíos Andrés y Eugenia por la fiesta de Santa Rosa. La imagen de toda la familia en el Peugeot 404 de Bernabé del Pescado, una camioneta de una cabina con 2 pasajeros y una caja con un toldo verde. En la cabina con Bernabé, mi madre, mi padre y mi abuela. Y en la caja todos los chinijos. Y la imagen de un almacén, de la familia en un almacén de piedra seca, o la del baile con timple y guitarra en el salón de Emilio y Erevista, con las parrandas de los Viñoles o la de los Arraes. Ya de adolescente, Inés, Paco, Bernal, Adolfo, etc., íbamos en bicicleta. Esas bicicletas hechas de retales encontradas en el vertedero de los hoyos, el cuadro de una, los pedales de otra, o sin más pedal que el hierro central de lo que fue un pedal. Y así, con tiempo, paciencia y habilidades, llegábamos a tener una bici hasta con portabultos. Esos viajes de Aría a Úrsula y viceversa eran mortales. Hasta llegar al Raso, todo bien, más o menos llano, camino de tierra pero transitable. Llegado al Raso y después de coger unos, no sé si decirlo porque parece que está para aquí, unos racimitos de uva moscatel en la finca de Juan Santana. Tenía aquí puesto que espero que no se enterara, pero que lo vi por ahí. Después de la pequeña subida venía el Calvario, con unas bicicletas sin más freno que las chanclas de plástico y ese camino de tierra cuesta abajo y lleno de rizo que te sacaban los pies del pedal, porque a señor Juan el caminero, que además ejercía de barbero y de ATS, no le daba tiempo para más. Cuando llegábamos parecía que habíamos estado 3 días trabajando con un martillo compresor. Luego mi hermano Servando, que también está por ahí, con 16 años, ya se había agenciado su primer solar y fabricó en Úrsula. De la forma que se hacían antes las casas, las primeras viviendas a los jóvenes, a ratos, con mucho esfuerzo y con ayuda. El retranqueo lo hizo don Juan Santana, que era el alcalde. Cuando eso no había ni plan general, ni oficina técnica, ni se la esperaba. El alcalde iba y miraba las casas que estaban construidas y mirando abajo de buen cubero cómo quedaría la calle, decía que se marcara por aquí o por allá. Y empezamos a ir de veraneo a Úrsula y nacen vivencias y amistades nuevas, las largas conversaciones con mi amiga Lola en las rocas junto al pequeño muelle, mientras los chicos y las chicas se bañaban en ese humilde embarcadero donde descargaba el Marijea, la Salema, que después de jareadas llenaban las rocas y las líneas,
y los barcos de la Graciosa al atardecer con la pesca diaria para que Francisco Curbelo se la llevara al mercado. Luego llegó Pepe Capitán y después Pablito. Recordar las pescas con Santiaguito y con Juanito para coger unos pulpos, unas lisas de esas de marisco limpio, y reunirnos al atardecer en torno a una hoguera, todos los chicos y chicas, Zenón, Juanito, Nino, Luis Celestino, Santiaguito, Abigail, Loli, María Esther, Isabel, Carmen María y los que la memoria se resiste a traerme, llevando unos refrescos y cervezas del bar de Ambrosio o unos bizcochos de la tienda de Soledad, compartiendo risas, chistes y, como no, algún que otro filtreo, algún que otro primer enamoramiento o alguna que otra primera decepción para acabar a modo de guateque en los salones de Donato con su gramola. Volviendo a Aría, recuerdo después de salir de la escuela ir al campo con mi hermana Frede montada en una burra a buscar unas alforjas de hierba para los animales. Otros días al bar a fregar vasos. Con 7 años hasta ponía las tapas mientras los hombres echaban una partida a la baraja. Mi padre les acompañaba cuando faltaba uno para completar el equipo y mi hermano Servando, con apenas 4 años más que yo, atendía la barra. Otros días jugábamos en la plaza, por las calles, en los hoyos o en el barranco, con Rafael, Pepe Serpa, Juan Rosendo, Juan y Baltasar de León, Marcial, Carmelo, Bernal, Ginés, Adolfo, Yaguín, Luis Enrique, Carlos y los que me quedan en el tintero. No necesitábamos más que un palo, unas piedras planas, una soga o unos boliches para pasarnos toda la tarde divertida jugando a la guerra, afuera, a la laja, a la tángana, al boliche, al guá, o a aquellos otros con los que además podíamos jugar con las niñas, como el quemado, el teje, la comba o el escondite. Las mañanas de los domingos a misa o al bar a ayudar. La mayor parte de mis amigos no tenía noción porque eran monaguillos. Yo nunca fui monaguillo. A ver, yo creo que eso de ser monaguillo estaba sobrevalorado. Supongo que estaban guapos con esas batitas y sobre todo en las Pascuas o cuando salían a bendecir las casas del pueblo o en las procesiones. En esas ocasiones vestían con unas túnicas blancas y rojas y con muchos calados y bordados. Aparte de eso, yo no eché nunca en falta las ventajas de ser monaguillo, porque confieso, y esto que no salga de aquí tampoco, que yo también comí hostias en la sacristía. E incluso algún buchito de vino, que por cierto, el que probé era dulce. Era un caldo, como diría Juan, que está por ahí también en su cata, diría un caldo con aromas frutales que maridaba perfectamente con las hostias. Así es que los curas, al menos entonces, sabían mucho del buen comer y del buen beber. Les decía que los niños de mi infancia necesitaban muy poco para ser felices. Los reyes, que antes los reyes tenían el monopolio, al no tener la competencia de Papá Noel, nos regalaban, en el mejor de los casos, una pistola de misto y una naranja. Y esa naranja tardaba horas en nuestras manos. La molíamos tirándola como una pelota, apretándola por aquí y por allá, hasta que ella polvo le abríamos un agujero y empezábamos a absorber aquel rico zumo natural. De los bailes de mi adolescencia y primera juventud, los que mejor recuerdo son los de Úrsula y los de Mala, porque los de Aría y Magui los viví desde adentro. Los gestionara Jesús Viñoles, Juan del Callao, Chalo, Benito o Nicasio Bonilla. Yo siempre viví los bailes trabajando de freganchín, barman o ayudante de cocina con señor José el Bonito, de maestro cocinero. Recuerdo aquellas amas enormes, cabeza ventresca, para croquetas y para filetes empanados del cuerpo, y aquellas garbanzas tan ricas. A los bailes de Úrsula los recuerdo con mucho cariño porque allí estaba mi pandilla de amigos y amigas. Los de Mala porque son los últimos del verano y porque entonces la fiesta de Mala era muy importante. El entorno de la sociedad lleno de ventorrillos, tómbolas y el festivo jaleo. Continuaba la calle vacía, la escuela y el parque con alguna pareja disfrutando la aventura propia de su tiempo, viviendo momentos entrañables, construyendo para el futuro bonitos recuerdos. La pista de baile la recuerdo enorme. En la parte del bar los jóvenes, en el muro de enfrente, a lo lejos, las madres sentadas con las hijas. Si querías bailar, después de estar un largo tiempo estudiando a la chica que te gustaba, cuando te decidías a cruzar esa travesía del desierto y empezabas a caminar, muchas veces tenías que frenar en seco porque alguien menos indeciso que tú se te había adelantado.
y en las ocasiones en que conseguía llegar tras cruzar aquella pista enorme, lo hacía rezando para que te dijera que sí, que en caso contrario, el bochorno de volver con las manos vacías y con la impresión de que todo el mundo te miraba era horrible. Por fortuna, ya en los 80 era distinto. Por cierto, hoy miro esa misma pista y la veo tan pequeñita que no la reconozco. Parece que todo se encoge con el tiempo. Ya le cierra los espacios. La Olla fue y sigue siendo centro neurálgico de Aría. Estaba el cine de Don Luciano, el de Paco. Recuerdo que me dejaban entrar gratis porque ponían los carteles en el bar de mi padre, donde hoy está el Rincón de Quino. Las películas de Vaquero, la de Rafael, de Julio Iglesias, son las primeras que me vienen a la memoria. Solo en el entorno de la plaza teníamos al bar de Quino, al billar, al de los hermanos Pepe y Paco Pérez, el de Andrés, el de Amadeo, el del Palmero y el de la Sociedad, y además la dulcería de Pepa. Del bar del Palmero, mi padre, recuerdo el piso por la zona de la barra con rofe y en la zona del futbolín con cemento. Toda la mañana, mientras mi hermano Servando y yo limpiábamos, Elías el cojo apoyaba sus brazos en la barra y con el pie iba removiendo el rofe y siempre encontraba alguna moneda que a alguien se le había caído el día anterior. Pues al ser el piso de rofe, no se sentía caer y quedaban enterradas rápidamente. Luego le pasábamos nosotros el rastrillo y sacábamos casi siempre alguna pesetilla e incluso alguna moneda de medio duro o de un duro, que con un duro ibas al cine, te comprabas en la tienda de Antonella del Puente un mimo enorme y un pirulí de los que te soldaba la mandíbula superior con la inferior y te sobraba alguna peseta para el domingo. Aría siempre ha sido un ejemplo de participación vecinal. Rancho, el grupo de teatro Guatify, agrupación folclórica, Malpaís de la Corona, asociaciones vecinales. Me reconozco siempre participando con alguna y siempre reivindicando un área mejor. Con la Asociación Juvenil La Tegala, luchando para parar la construcción que se pretendía hacer en Cartón Blanco con el respaldo de la Corporación Municipal, de César Manrique y de muchos vecinos. Recordar el pregón muy aplaudido por don Enrique Dorta hablando de los beneficios para el desarrollo del municipio. Se creó todo un movimiento de rechazo con los jóvenes arianos de la Universidad de La Laguna presionando, nosotros desde la asociación convenciendo a Manrique de que nos siguiera respaldándola, o jóvenes poetas conejeros haciéndose eco en sus recitales con cosas como esta. Ya le están tramando futuro a tu blanca arena de conchas marinas y caracolas de siglo. Traman borrarle su sabor e identidad, y las golpearán en idiomas de Babel que solo entienden los que comercian tu suelo. Mientras, malpaíses de Togias lloran tu seda a la noche, las aulagas hacen pico su garganta, el Verode encoge de hombros sus brazos carnosos y arruga su piel la vergüenza, y procesiones de Tabaiba van sepultando lagartos al destierro. Veremos los arrecifes muertos por casitas blancas de maqueta y puertas verdes de esperanza sintética. Ya te están tramando futuro. Le cantaremos al hombre del norte y a su valor perdido, que solo le queda para su llanto un pañuelo de ortigas y este lamento. Finalmente se logró parar, pero nada es blanco y negro. Cada uno tenía sus buenas razones. Por una parte hubiera supuesto la entrada de Aría en el desarrollo, como lo hizo Tía o San Bartolomé de Tirajana, pero a cambio hubiéramos dejado de ser el único municipio de la isla que tiene un patrimonio y una identidad que nos puede convertir, si hacemos los deberes, en un ejemplo de desarrollo sostenible con una propuesta alternativa. Con la directiva de la sociedad, un grupo de jóvenes, Eduardo, Suso, Yago, Felo, por nombrar algunos, hicimos una labor social y cultural de primer orden. Creamos la Fiesta de la Palmera para revitalizar el palmeral, o apostamos en plena transición por la libertad de expresión. Recuerdo, porque fue muy criticada y porque recibimos fuertes presiones para que no la trajéramos, la charla del líder independentista Antonio Cubillo. Con el Movimiento Vecinal Alternativa Democrática, otro grupo de vecinos, Ramón, Jessica, Roberto, Ana Belén, Silvestre, Santi, Juan Cazorla, Lola y Manolo, entre otros muchos, realizamos labores de recuperación de nuestras tradiciones, con proyectos como de la Tierra a la Pella, financiado con fondos europeos y con la participación de la mayor parte de los institutos de la isla y de muchos de nuestros mayores.
y también nos presentamos a las elecciones municipales y estuvimos una legislatura cogobernando, y en ese y con ese gobierno pudimos hacer una labor cultural y medioambiental que sigue llevando Aria por todo el mundo, con el Festival Internacional de Guitarra, la finca agroambiental Los Lajares consolidada y otros como el Centro de Interpretación de Úrsula proyectado y en camino. Se me agrupan en mi mente centenares de imágenes, la de los cabildos de verano en las puertas de las casas mientras los niños y las niñas jugaban al escondite, la de Luis Machín y Marco González subiendo por una soga descalzo el primero y unas alpargatas el segundo para cortar las palmeras más altas, la de la discoteca en la calle Clavel con muchos y muchas jóvenes y el característico olor a María, la de Francisco el Verol, que no es que fuera un santo, pero que pasara lo que pasara siempre terminaba él en el cuartel de la Guardia Civil, la de Juan el Diablito, que a menudo dormía la mona en los calabozos del bajo del ayuntamiento invitado por Navarro, único municipal que había entonces y extraordinaria persona, la del mercado municipal con la carnicería de Marcial el Carnicero y el puesto de verduras y pescado salado de Erásima, la de Elías y el palmero cargando al más pintado, la de Nicolás parando la guagua gratuitamente en la cuesta de Trujillo para que después de una jornada dura de campo no tuviéramos que venir hasta Aria caminando, la imagen entrañable con mi abuelo haciendo empleitas y escobas de palma para barrer o enjalbergar, que hasta las cuerdas con las que la amarraba las hacía de palma, con Encarnación Rodríguez ensayando versos de Navidad, con Ladislao el Mudo entrenando como portero, la imagen de la primera cocina de gas que sustituyó a la de petróleo y al infiernillo y los teniques, y con ello desapareció ese olor a humo y petróleo y ese hollín de los techos, la de las calles sin asfaltar y las rodillas peladas por el vuelco de los carros de madera a las que se le echaba un puño de tierra para que dejaran de sangrar y no se infestaban. Deberíamos haber patentado la tierra de las calles antes, ¿no? O la de mi abuela Dolores sentada en una silla rabona y mi madre lavando en la pileta mientras escuchaban la radionovela Lucecita y a su término las voladas de Seña María, entre tantas y tantas imágenes del recuerdo. Hablar de las fiestas de San Juan es hablar del Aria lúdico. Son fiestas donde lo pagano y lo religioso se funden en un cúmulo de ritos, de mirada siempre positiva, el triunfo de la luz sobre la oscuridad, dejar atrás lo malo quemándolo en la hoguera. Es una noche mágica, envuelta en la danza del fuego, donde todo puede suceder. Si sigues el ritual apropiado, conseguirás el amor, la suerte, la felicidad. Hablar desde la memoria de la fiesta de San Juan es hablar de la Santa Misa y la procesión, con las autoridades civiles y militares en primera fila, con las mujeres a un lado y los hombres al otro del templo, de los juegos en la plaza, carrera de cinta, carrera de saco, la cucaña vertical, de las hogueras en la olla todavía sin asfaltar, con los jóvenes saltando y separando unas brasas para asar las últimas piñas o las sardinas que te daban gratis los sardineros que descargaban en el muelle pesquero de Recife, o tantas y tantas imágenes entrañables como la de Rosalía Acosta preparando un pase de modelo de chico con moda femenina. Era todo un poema ver a Carlos Serpa posando con un vestido vintage verde años 70 en esas canillas peludas que Dios le ha dado. Son imágenes que en mis recuerdos se tornan bonitas, unos recuerdos que el paso del tiempo ha vuelto entrañables. Quiero terminar con un poema que habla de nuestro pueblo. Abanicos de verde oscuro se derraman a ganada abajo, los castillos, fajas, la atalaya abajo. Con una algarabía de mojarillas lanzan su canto de verde támara, de remanso de tierra y tiempo, de pájaros juguetones que danzan de abanico en abanico con un solo son de bullicioso coro y desorbitado vuelo. Y los niños en las tardes alborotando el silencio, son todos como los lirios, estrellas de terciopelo, todos como los gorriones, traviesos, todos como los canarios, jugueteando con el tiempo, que no les falta razones para burlarlos riendo. Qué felices son los niños cuando les dejan ligero, cuando les dejan que sueñen, cuando les sueltan el pelo, si hasta los que maltrapillos son pedacitos de cielo. A veces, al caer la aurora, valle y noche hacen leila que arraigan en los cimientos, donde se mezclan un canto, vida, esperanza y recuerdo, un cascabel de alegría y un silbido de hoja y viento.
El católico San Juan de noche es pagano fuego, símbolos que purifican y jolgorio de arraigo inmenso. Las nieves por Elvira Sánchez, romeros de vino viejo que en lo alto de Famara siembran juerga y nacen rezo. Y la Encarnación, patrona, abraza desde los cielos la fiesta de la palmera y juntas van molino arriba, juntas en el asadero, juntas cimbreando palmeras bajan de la atalaya al centro, donde danzan, donde beben, donde alegres hacen pueblo y amanecen hermanados entre el canto de los gallos y el aullido tempranero de los perros, entre el rojo amarillento de la aurora y la tenue sinfonía de los vientos, y amanecen con aromas y fragancias que hacen historia, tierra, hombre y sueños. Termino agradeciendo la atención que me han prestado al compartir mis recuerdos. Deseo que este ratito no les resultara eterno, mi disculpa si así fuera, y que los víteres despierten a quienes he dejado durmiendo. ¡Viva San Juan! ¡Viva Aria!